vamos a hacer pues exposición del ejercicio del eje 2 relacionado con la sentencia 055-2022 del área hermenéutica jurídica, grupo 301. Mi nombre es Evelio Rubio y mi compañero Javier Romero. En cuanto a la pregunta 1, dice, ¿cuál es el problema jurídico principal que resolvió la Corte en el presente caso? Si bien es cierto, en el análisis que realizó la Corte, pues se desarrolló en el marco de un proceso de comprensión social y legal del aborto, así como pues de las obligaciones que tiene el Estado hacia la protección y garantía de los derechos de las mujeres. En ese sentido, pues el problema jurídico es el siguiente, y es determinar si la tipificación del delito de aborto con consentimiento, según el artículo 122 del Código Penal, es compatible con la Constitución a pesar de las consideraciones de la sentencia C-355-2006, que establece ciertas causales en las que el aborto no es considerado delito. Si bien esta sentencia plantea que el aborto pues, se despenaliza en 3 casos, el primero, pues que la mujer haya sido objeto de violación sexual, el segundo, que su salud esté en riesgo, y el tercero, que el feto tenga malformaciones. Buenas noches, doctor, profe, soy el Javier Romero, muy buen compañero. Entonces, ¿cuál es el problema hermenéutico en la interpretación que se presenta a este artículo comparado a la Constitución Política y al bloque constitucional? Pues creo que la interpretación de este artículo o de esta sentencia que deja a interpretación, pues, la realización de o llevar a cabo la aplicabilidad de este artículo es muy amplia, teniendo en cuenta, primero, pues lo que hablamos en la Constitución Política que protege y como un derecho fundamental a la vida. También tenemos en el bloque constitucional lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, todos estos, pues, protegen la vida en primera instancia, ¿no? Esta aplicabilidad, pues, dentro de la hermenéutica lo basa o se tiene que tener en cuenta basado en la posición socioeconómica, social y económica de las mujeres, teniendo en cuenta pues que ellas también tienen unos derechos, derecho a la salud, a la dignidad, a la igualdad y a la libre autonomía reproductiva. Entonces creo que este problema generaría muchos conflictos, teniendo en cuenta que cada caso pues, es especial. Más sin embargo, los señores jueces y los magistrados, pues en su amplia sabiduría, pues sabrán interpretar de la mejor manera este artículo y poder llevar a cabo ese procedimiento. La pregunta número 3 es ¿cómo aplicó la Corte Constitucional el método de interpretación conforme para resolver los problemas jurídicos y hermenéuticos planteados? Si bien es cierto, la Corte tomó varios elementos, al momento de hacer el análisis, uno de esos fue la sentencia C-355, en la que efectivamente deja en evidencia que los problemas y las barreras que hay de acceso a la salud que hay por parte de las mujeres, se ha emitido, pues desde el 2012 se han emitido conceptos jurídicos y contenidos jurídicos, respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Y el otro aspecto candente era pues determinar si ya el tema del aborto con la 355 ya era cosa juzgada. Sí, otro elemento también importante es que en derecho comparado pues se hizo las claridades que no se penalice el aborto en lo absoluto pues en ninguno de los países que fueron objeto de análisis. En cuanto a la sentencia SU 096 de 2018, también que crea un antecedente muy importante, porque aquí recoge las recomendaciones de la CEDAW. ¿Sí? También pues es importante resaltar que de fondo debía pues determinar si existía discriminación por razón de sexo, pues que prácticamente es un tipo penal dirigido a las mujeres, y esto pues generaba una condición de desigualdad intensa y desproporcionada, pues en el entendido que afectaba solamente a las mujeres de más bajos recursos.
También otro tema era que si la Corte debía pronunciarse o no, o era el Congreso de la República quien tenía pues la facultad. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, básicamente, pues la Corte se pronuncia teniendo en cuenta pues tres elementos. El primero, pues que encuentra que efectivamente esos casos son nuevos y que no, pues, no están dentro de la 355 y que es evidente pues la desigualdad por razón de sexo y sobre todo en mujeres vulnerables. En cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, y de la libertad de conciencia, pues que encuentra que tampoco fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte. En ese entonces el procurador Fernando Carrillo también manifestó pues que la Corte efectivamente sí tenía facultad para pronunciarse, teniendo en cuenta que por parte del Congreso de la República pues había omisión absoluta. ¿Qué es de constitucionalidad podría aplicarse para resolver este caso? Bueno, en ese caso pues se aplicaría la de proporcionalidad en el entendido que pues existe una legítima finalidad, pues persigue que los derechos a la igualdad de la mujer respecto a los de los hombres, toda vez que la Corte encontró que nunca se ha condenado a un hombre por la determinación del aborto por consentimiento. Existe la relación de casualidad entre la medida y la finalidad perseguida. La Corte plantea dos escenarios, uno que es la viabilidad de la vida y la autonomía. En ese sentido, la mujer puede decidir antes de la semana 24 de la gestación. La medida adoptada por la Corte supera los perjuicios que causa en razón que la persecución penal a las mujeres son las más vulnerables, quienes son las que tienen pues esa barrera de acceso a la salud para interrumpir el aborto. La pregunta número 5. ¿Cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección de derechos de las mujeres? Pues como se mencionó en la 355, pues que dejó en evidencia la serie de barreras que había para acceder pues al sistema de salud. También es cierto que pues en aras de proteger los derechos de las mujeres, pues debe haber un límite por parte respecto al poder punitivo por parte del Estado, y esta pues sería una decisión, una última decisión que se debería adoptar, pues porque solamente recae sobre las mujeres. Sí, la Corte entiende que hay una comprensión ampliada sobre los derechos de las mujeres. Si bien es cierto a nivel internacional, como en instancias como la CEDAW o como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son pues tratados internacionales del cual Colombia pues hace parte y lo hace vinculante. Sí han generado estándares de protección en lo relacionado a los derechos pues, de las mujeres que viven en concordancia pues, con estos tratados. El Estado pues también debe garantizar las condiciones de igualdad física, mental a las mujeres. En ese sentido, pues precisamente la orden número 2 del fallo pues exhorta al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que formulen e implementen una política integral. Sí, que esto hace pues parte no solamente de medidas administrativas, sino legislativas en áreas pues, de que se garantice tanto la atención como la prevención de embarazos, y así se diseñe y se implemente pues una ruta que garantice y que materialice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A la pregunta ¿cómo se modificaría el análisis de constitucionalidad si la Corte emplease un método de interpretación diferente? Por ejemplo, si se aplica la exegesis y el organismo o cualquier otro medio, ¿se llegaría a la misma conclusión o a una conclusión distinta? Bueno, a mi parecer, pues obviamente llegaría a una conclusión distinta, pues teniendo en cuenta que deja esta a interpretación la norma y limitando la protección de los derechos, fundamentales y los derechos humanos. Recordemos que que Colombia es un estado laico, las concepciones religiosas, espirituales y el Estado pues debe ser neutro. Esta fue una de las líneas planteadas en la demanda. Para dar aplicación a esta sentencia, pues se podría limitar la protección de los derechos. Vale, la última pregunta: ¿cuáles serían los argumentos principales que sustentarían cada postura? Si bien es cierto, aquí la decisión de la Corte
fue desde una mirada netamente del derecho, sin tener en cuenta, pues como lo decía el compañero, unas posturas laicas, culturales, sociales, incluso políticas. Sí, parte de eso fue lo que se venció en el desarrollo, pues, pues, lo que conllevó al fallo. En esos espacios, pues, se venció la participación de más de 2.500 intervenciones en la Corte Constitucional, situación que conllevó, pues, a una dilación por casi 8 meses, como se evidencia también en los salvamentos de voto que se hicieron los magistrados, de una óptica netamente jurídica. Sí que, pues, un magistrado planteó que esto ya era cosa juzgada en el 2006, y otra posición, pues, en el salvamento de voto, que deja ver que, pues, que efectivamente se plantea que no hay un cambio de significación material. Sí que la conciencia social, la de hoy, de 2025, sigue siendo igual a la de 2006 en cuanto al tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y creo que la última, pues, de la síntesis que hicimos, la posición como más fuerte fue la de la magistrada Cristina Pardo, que, pues, plantea que el derecho a la vida es inviolable y por tanto no se puede relativizar. Sí, entonces es una posición, pues, bastante respetable, pues, desde el principio constitucional, ¿no? El derecho a la vida es inviolable. En ese sentido, pues, desde otros ámbitos sería muy complejo, casi imposible poder, pues, poner o sentar, pues, una postura respecto al aborto, pues, porque son posturas bastante cerradas, que si hablamos en garantía de derechos de igualdad de las mujeres y la libertad de conciencia, pues esto los menoscabaría, sí, en términos, pues, jurídicos. Entonces, las fuentes bibliográficas del material que se utilizó de consulta para el presente video fue, pues, precisamente la Corte Constitucional de Colombia y fuente Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, damos por terminado. Gracias.